Saludos, estimados alumnos. Esperando en el Señor que estén bien, les doy la bienvenida una vez más a esta asignatura de recursos audiovisuales en educación. En esta ocasión vamos a trabajar la unidad número 1, la cual vamos a hablar acerca de los aspectos generales de los medios o recursos para la enseñanza y aprendizaje. En esta interesante unidad, nosotros vamos a estudiar los fundamentos básicos que permitirán comprender qué son los recursos y medios didácticos, así como también la función principal de estos en el proceso educativo. Vamos a analizar las similitudes, las diferencias entre recursos materiales y medios, los cuales nosotros vamos a identificar destacando primeramente su conceptualización y luego las similitudes y diferencias que hay entre ellos, además de también tomar en consideración el valor pedagógico que estos pueden aportar. De igual forma, vamos a definir, ¿no?, lo que son los recursos educativos y también los recursos didácticos. Y vamos a establecer la diferencia entre estos dos conceptos que pudieran parecer lo mismo, en cierta medida sinónimos, ¿no?, pero realmente son distintos. Vamos a discutir también la importancia que tiene planificar de manera intencional el uso de los recursos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. También vamos a hablar acerca de los recursos audiovisuales, vamos a conocer la importancia que tienen los recursos audiovisuales y cómo nosotros lo podemos incorporar también en la enseñanza y el aprendizaje. Vamos a ver algunas conceptualizaciones con relación a la clasificación de los recursos, cómo estos se clasifican y luego entonces a partir de ahí continuaremos hablando acerca de las funciones que tienen los recursos didácticos y cómo estos nos pueden a nosotros ayudar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Vamos entonces a adentrarnos en esta interesante unidad. Como siempre vamos a tener videos interactivos, recursos de aprendizaje y actividades de aprendizaje. En este entonces vamos a analizar entre los recursos que tenemos, ¿no?, ¿verdad? Que hay videos, documentos, pero para este video nos vamos a concentrar en estos documentos que vamos a trabajar. Este primer documento va a hablarnos acerca de los medios y recursos para la enseñanza y el aprendizaje. Yo voy a abrirlo rápidamente para que así entonces nosotros lo podamos ver. Voy a crear aquí rápidamente una vista de presentación de forma tal que ustedes lo puedan visualizar de una manera más concreta. Entre los conceptos que nosotros vamos a ver en el día de hoy, comenzaremos definiendo, claro está, los materiales, los medios y recursos. Y veremos cómo cada concepto deriva del otro para así llegar entonces a comprender las similitudes y diferencias, así como la importancia que tiene que nosotros conozcamos estos conceptos. El primero de los conceptos es el de materiales. Cuando nosotros hablamos de los materiales, nos estamos refiriendo a todo aquello que tiene que ver con la materia, aquello que nosotros podemos tocar, aquello que se diferencia de lo abstracto o eventualmente espiritual. Se hace referencia a lo que es el material. Cuando nosotros hablamos muchas veces de materiales, casi siempre nos referimos a elementos sólidos. Por lo regular, sólidos, pero no quiere dejar dicho que los materiales necesariamente tengan que ser sólidos. Cualquier material, o sea, cualquier elemento que usted pueda tocar, que usted pueda palpar con sus manos, se constituye como un material. Teniendo claro este concepto de material, entonces vamos a seguir con el siguiente concepto, que es el de medio. ¿Por qué es importante nosotros saber acerca de los materiales? Es porque los medios son materiales, es decir, elementos que nosotros podemos tocar, que nosotros podemos palpar. Solamente que cuando nosotros hablamos de medios, nos estamos refiriendo a aquellos materiales que nos sirven a nosotros para satisfacer una necesidad o lograr un determinado objetivo, dependiendo del contexto en el que nosotros nos encontremos. Cuando nosotros nos referimos a medios, por lo regular, siempre se habla de elementos materiales, es decir, elementos que están en nuestro alrededor y que nosotros podemos tocar. Seguido del concepto de medios, tenemos el concepto de recurso. Por lo regular,
recurso y medio en ciertos ámbitos tienden a confundirse. ¿Por qué? Porque los recursos también son medios, es decir, son elementos materiales que también nos sirven para nosotros satisfacer una necesidad o cumplir un determinado objetivo. La diferencia está en que cuando nosotros hablamos de recursos, no solamente nos estamos circunscribiendo a los elementos materiales, sino que también hay otros componentes que no son materiales, como por ejemplo los elementos abstractos, y que nos pueden a nosotros servir también para satisfacer una necesidad. Y no son materiales. Y al no ser materiales, entonces tampoco son medios. Por esa razón está el concepto de recursos, porque los recursos contienen elementos como por ejemplo el conocimiento, las destrezas, las competencias, las habilidades, así como también otros elementos combinado ahora con la parte tecnológica, ¿no verdad? Que cuando nosotros accedemos a esos elementos son abstractos, lo podemos ver, pero no lo podemos tocar, sobre todo cuando, por ejemplo, nosotros utilizamos la computadora, esos recursos los tenemos ahí disponibles, pero nosotros no lo podemos tocar, lo que estamos tocando es el medio que nos está creando la facilidad para acceder al recurso, que en este caso puede ser la computadora, un teléfono o una tableta. Espero en el Señor que ustedes hasta ahora hayan comprendido acerca de estos tres conceptos y que lo puedan dominar de la mejor forma. Seguido de ello, tenemos luego lo que son los recursos didácticos y los recursos educativos. Hay que tener claro estos dos conceptos porque tienden a ser en cierta medida parecidos cuando nosotros hablamos de ellos. Cuando nosotros nos referimos a los recursos didácticos, nos estamos refiriendo a cualquier material. Fíjense que le habla de material, es decir, que puede ser un medio, como si también puede ser cualquier recurso que puede ser elaborado con la intención de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Puede ser un programa dedicado a la enseñanza del lenguaje, algún programa que haya sido totalmente diseñado desde principio a fin con la intención de satisfacer una necesidad didáctica, así como también los libros de texto, los lápices, los cuadernos y muchos otros recursos que fueron diseñados única y exclusivamente para satisfacer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se constituyen como recursos didácticos. Eso es bueno e importante que lo tengan siempre claro. Seguido de ello, tenemos entonces la diferencia entre un medio y un recurso didáctico para nosotros hacer memoria una vez más de que cuando nosotros nos referimos al medio nos estamos refiriendo a materiales y cuando hablamos de recursos nos vamos más allá de los materiales, también vamos a ver lo que son estrategias y dinámicas que nos puedan a nosotros crear dichas facilidades. Un ejemplo que ustedes pueden visualizar ahí en pantalla es que un video educativo puede ser un recurso didáctico, mientras que el proyector de imágenes y la computadora entonces serían los medios a través del cual nosotros podemos visualizar el recurso, que también si vamos a verlo en el sentido etimológico, un recurso también puede ser el proyector y también puede ser la computadora. Recursos educativos. Cuando nosotros nos referimos a recursos educativos, muchas veces pensamos que estamos hablando de un sinónimo de recurso didáctico y que pudieran ser en cierta medida intercambiables. Más sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de recursos educativos, nos estamos refiriendo a cualquier elemento material o eventualmente cualquier recurso que en un determinado contexto puede ser utilizado con una finalidad didáctica, pero que no ha sido creado para tal fin. Entre ellos nosotros pudiéramos mencionar la computadora. La computadora no fue creada con una intención didáctica. Y muchísimos de los recursos que vamos a ver en esta asignatura, como los carteles, las láminas, los rótulos, como también el periódico, las revistas, muchos de esos recursos realmente son recursos educativos. ¿Por qué? Porque inicialmente fueron diseñados con otra finalidad diferente a la de satisfacer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero sí se pueden incorporar en el aula, se le puede buscar una finalidad educativa y por esa razón son constituidos como recursos educativos. Es importante conocer la diferencia entre ambos conceptos para que así entonces, cuando nosotros los veamos, ya sea en el transcurso de la asignatura como en otras asignaturas, podamos saber establecer la diferencia entre ambos. La diferencia, ¿dónde radica? En que al momento de nosotros trabajar con recursos,
por lo regular, los recursos con los que vamos a ver en su mayoría van a ser recursos educativos. ¿Por qué? Porque a medida que han ido avanzando la tecnología y el desarrollo, entonces muchos de los recursos que anteriormente no se empleaban en el salón de clases, ahora sí se están incorporando, y sobre todo los recursos tecnológicos. La diferencia está prácticamente en que cuando nosotros hablamos de recursos didácticos son básicamente los recursos convencionales que hemos utilizado desde el principio, como por ejemplo la butaca, la pizarra, los libros de texto, los cuadernos, los lápices, y también vamos a incorporar recursos educativos que no estaban inicialmente y que luego se fueron incorporando, como por ejemplo los proyectores, o sea, data shows, las computadoras y muchísimos otros recursos que podemos nosotros traer al salón de clases y también incluirlos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero que no necesariamente han sido diseñados con una finalidad didáctica. ¿Por qué es importante nosotros incorporar los recursos didácticos en el salón de clases? Porque son un soporte para el proceso de enseñanza del docente y garantiza en el estudiante un mayor aprendizaje. Esto incentiva en el estudiante un mayor interés en aprender los conceptos y también es una forma de garantizar que los estudiantes puedan estar más en contexto con aquello que están aprendiendo. Es por esa razón que los recursos didácticos son uno de los que garantizan un mayor aprendizaje cuando son bien utilizados, cuando tanto el maestro como el alumno lo saben emplear. Como ustedes pueden ahí ver también, en el caso de los recursos, nosotros también, más allá de informar, ¿no? Los recursos garantizan una mayor interacción, una mayor experiencia. Se puede facilitar a través de los recursos también una mayor comunicación entre el docente y el alumno, lo cual entonces puede garantizar una mayor construcción del aprendizaje de los alumnos. Es por esa razón que los recursos son indispensables prácticamente en el salón de clases. Incluso uno de los recursos más importantes, y ustedes lo van a ver en la unidad número 2 cuando hablemos de la comunicación, es el recurso de la voz. Ya nosotros hemos hecho una breve introducción, ¿no, verdad? Conociendo las conceptualizaciones de los recursos, aprendiendo acerca de los materiales, los medios y los recursos, sabiendo establecer la similitud y diferencia entre ellos, así como también conociendo lo que son los recursos didácticos y también los recursos educativos. Ahora vamos entonces a definir claramente lo que son los recursos audiovisuales, pues esta asignatura se titula precisamente Recursos Audiovisuales. ¿Qué es un recurso audiovisual? Por lo regular, cuando nosotros escuchamos el concepto de recurso audiovisual, entendemos que es todo aquello que nosotros podemos ver y escuchar. Es decir, todos y cada uno de los elementos que nos permiten a nosotros ver y escuchar. O sea, poder adquirir un aprendizaje mediante la vista y el oído. Y aquello que nosotros podemos ver y escuchar, en cierta medida, nosotros podemos decir que tendríamos una mayor capacidad de aprendizaje porque utilizamos dos de nuestros sentidos. Entonces, si lo fuéramos a resumir el concepto de recurso audiovisual, estaríamos entonces hablando de que un recurso audiovisual hace referencia precisamente a que a métodos didácticos que se valen de grabaciones acústicas acompañadas de imágenes ópticas. Las características que tienen básicamente los recursos audiovisuales. Los recursos audiovisuales tienden a ser inmediatos, masivos y en cierta medida efímeros. ¿Por qué? Porque tienen una duración de tiempo. Y también pueden ser en cierta medida también perdurables siempre y cuando usted pueda reproducirlo y almacenarlos una y otra vez desde el principio. Esas son de las características básicas que tienen los recursos audiovisuales. ¿Por qué es importante hablar de recursos audiovisuales? ¿Por qué? Porque cuanto más nosotros empleemos recursos audiovisuales como el que estamos utilizando ahora del video, nosotros entonces podemos garantizar en el estudiante un mayor aprendizaje y en el caso de los estudiantes también una mayor motivación. Lo que garantiza que cuando nosotros trabajemos con esos recursos, nosotros podamos, en la medida de lo posible también, crear contenidos que le sirvan al estudiante para que el estudiante pueda reproducirlo una y otra vez según la cantidad de veces que así lo necesite. A diferencia de otros recursos que quizás no le garanticen de la misma manera una mayor creatividad, una mayor motivación, un mayor interés como lo pueden tener los recursos audiovisuales. Sé que pueden tener alguna pregunta, algunas respuestas. Recuerden utilizar claramente los medios que tenemos a nuestra disposición.
los medios, ya sea a través de la plataforma como también de las redes sociales. Pueden interactuar de la manera que necesiten. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, la pueden también comentar. Fíjense aquí también un mensaje rápido que habla sobre Mahatma Gandhi, en el cual dice que la verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. Que Dios les continúe bendiciendo y que pasen un feliz día.